Mi novia embarazada intentó manipularme para cancelar la prueba de paternidad diciéndome sonriendo, ¿qué pasaría si no fuera tuyo? Seguí con la prueba y ahora no sabe dónde esconderse. Sofía me miraba con esa intensidad dramática que antes yo confundía con pasión, sosteniendo una prueba de embarazo como si fuera un boleto de lotería premiado. De pronto, soltó la pregunta que pretendía ser una jaula de oro, ¿qué pasaría si no fuesen tuyos? ¿Dejarías de amarme por un simple error genético? En ese instante, rodeado de su perfume caro y una lógica que empezaba a oler a podrido, entendí que no estaba en una relación, sino en un campo de minas psicológico. Conocí a Sofía hace 10 meses en un curso de fotografía donde ella siempre lograba que el enfoque de la cámara y de la vida estuviera sobre ella. Al principio, su aire de misterio me cautivó, porque yo era el tipo de sujeto que creía que una mirada melancólica escondía una mente profunda y no simplemente una red de manipulaciones bien ensayadas. Pasé semanas justificando sus comportamientos erráticos, pensando que su tendencia a convertir cada cena en un interrogatorio existencial era solo una muestra de su complejidad artística. Yo era el ingenuo perfecto, el que aplaudía sus acertijos y se sentía afortunado de que una mujer tan intensa se fijara en alguien tan cuadrado como yo. Ella tenía esta forma de desdibujar la realidad que me hacía sentir que, si no entendía sus indirectas, era porque mi intelecto emocional no estaba a la altura. Durante nuestra relación, normalicé situaciones que hoy, con la cabeza fría, me parecen gritos de alerta a nivel incendio forestal. Sofía solía llegar tarde a nuestras citas, y, en lugar de una disculpa, me lanzaba escenarios hipotéticos diseñados para medir mi nivel de sumisión. Me preguntaba cosas como si sería capaz de perdonarla si chocara mi auto por salvar a un gatito imaginario, o si la dejaría ayudar a su ex en una emergencia de medianoche. Yo, en mi afán de ser el novio comprensivo, siempre respondía lo que ella quería oír, alimentando un monstruo de control que se hacía más grande con cada validación. Para mí, esas no eran señales de alerta, sino pruebas de un amor moderno y flexible que yo estaba orgulloso de sostener. La dinámica se volvió un ciclo de exámenes sorpresa donde yo nunca terminaba de obtener la calificación perfecta, sin importar cuánto me esforzara. Ella manejaba la culpa como una herramienta de precisión, haciéndome sentir que mi necesidad de claridad o de límites era una forma de agresión hacia su libertad. Recuerdo una vez que cuestioné un gasto excesivo en su tarjeta que yo terminé pagando, y ella me respondió con un discurso de 3 horas sobre cómo el dinero es una construcción social que no debería manchar nuestra conexión pura. En ese entonces, yo asentía, sintiéndome pequeño ante su supuesta superioridad moral y espiritual, sin darme cuenta de que estaba financiando su estilo de vida y sus engaños. Cuando Sofía anunció su embarazo, mi primera reacción fue una mezcla de terror y una extraña alegría que duró exactamente 5 minutos. Como hombre de ciencia y de datos, mencioné que, por una cuestión de orden y compromiso futuro, lo ideal sería hacernos una prueba de ADN en cuanto fuera posible. No lo dije con desconfianza, sino con esa ingenuidad técnica de quien cree que la verdad siempre es bienvenida en una mesa de adultos. Ella no gritó ni lloró de inmediato, simplemente se quedó en silencio, observándome con una decepción tan actuada que casi me hace pedir perdón por haber nacido. Fue entonces cuando lanzó su trampa final, esa pregunta sobre el error genético, que pretendía anular mi lógica con una carga de culpa insoportable. En ese momento exacto, mientras veía cómo sus ojos buscaban un rastro de duda en los míos, algo hizo clic en mi cerebro de una forma ruidosa y definitiva. Ya no veía a la mujer mística de la clase de fotografía, sino a una estratega que estaba intentando usar mi propio concepto del amor incondicional para tapar un agujero legal y biológico. Su mirada de triunfo anticipado, esa pequeña sonrisa que sugería que yo me retractaría para demostrar mi valor, fue lo que terminó de romper el hechizo. Entendí que su pregunta no era un ejercicio de filosofía barata sobre la paternidad afectiva, sino una confesión disfrazada de dilema moral. Me sentí como el protagonista de una película que finalmente ve el hilo del truco de magia después de haber pagado 10 veces la entrada. Tragándome el dolor y la náusea que me producía la realización de que mi relación había sido un simulacro, decidí que ya no sería el actor secundario en su guión de drama. Le sostuve la mirada, y con una voz que no me reconocí por lo firme, le dije que precisamente para no tener que vivir en el mundo de las hipótesis, iríamos al laboratorio a primera hora. No hubo espacio para más preguntas filosóficas ni para más acertijos sobre el alma y la genética, solo quedó el silencio gélido de una mentira que acababa de chocar contra una pared. Sofía se quedó petrificada, probablemente procesando que el tonto que siempre aprobaba sus exámenes acababa de romper la hoja del examen y se estaba retirando del aula. Aquella noche dormí en el sofá, sabiendo que el quiebre era total y que, por primera vez en meses, tenía el control de mi propia narrativa. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que te hayas soltado lo del error genético, como si estuviera justificando que se le olvidó comprar pan. Parece que para Sofía un hijo es como un mensaje de texto con un tipo que puedes corregir con un emoji de corazón. Respuesta de OP, exacto,
Ella tiene esa habilidad de tratar la biología como si fuera un filtro de Instagram que puedes ajustar si el sentimiento es lo suficientemente fuerte. Siempre ha creído que la realidad es algo opcional que ella puede editar a su antojo según le convenga. Usuario Anónimo 2 dice, amigo, el hecho de que te haya hecho esa pregunta ya es la única prueba de ADN que necesitabas para salir corriendo. Tu ingenuidad te llevó lejos, pero me alegra ver que por fin se te cayó la venda de los ojos. Respuesta de OP, lo sé, ahora lo veo con una claridad dolorosa, pero en ese momento necesitaba la confirmación física para convencerme de que no estaba loco. Siento que estoy dejando de ser el tonto de la película por primera vez y, aunque duele, es necesario. Actualización 1. Ha pasado apenas un día desde la confrontación en la sala y el ambiente en la casa se ha vuelto una zona de guerra psicológica pasivo-agresiva. Todo parecía estar bajo un control tenso hasta que Sofía decidió que mi resistencia individual no era suficiente y decidió escalar el drama al nivel social y familiar. Sin que yo lo supiera, llamó a mi madre sumida en un mar de lágrimas, sollozando que yo estaba dudando de su honor y de la santidad de nuestro futuro hogar por culpa de mi frialdad. El costo de su maniobra fue inmediato, recibí una invitación obligatoria a una cena en casa de mis padres donde el menú principal fue el juicio público hacia mi persona. Mis padres me miraban con una mezcla de decepción y lástima, como si yo fuera un paranoico sin corazón que estaba arruinando una bendición con tecnicismos innecesarios. Durante la cena, intenté mantener la compostura y contener el daño explicando que solo buscaba certeza jurídica y emocional para todas las partes involucradas. Sofía, sentada a mi lado y luciendo un vestido que la hacía ver como la imagen misma de la pureza herida, me interrumpía constantemente con frases de manual de autoayuda. El amor real no necesita microscopios, dijo con una voz temblorosa mientras mi madre le tomaba la mano y me lanzaba una mirada que decía claramente que me estaba desheredando mentalmente. Observé con una mezcla de fascinación y horror cómo usaba su perfil de víctima profesional para ponerme a toda mi familia en contra en cuestión de minutos. Ella asumía que la presión social y el peso de la tradición familiar serían suficientes para que yo, el eterno complaciente, cancelara la cita del laboratorio. Sin embargo, el Mateo que aceptaba acertijos se había quedado en la sala de nuestra casa la noche anterior y no pensaba regresar. A pesar de los suspiros de mi padre y las indirectas de mi madre sobre confiar en la mujer que uno elige, me mantuve frío y calculador. En un momento de silencio absoluto, le recordé a Sofía frente a todos que ella misma fue quien puso la duda sobre la mesa con su extraña pregunta sobre los errores genéticos. Su cara cambió por un microsegundo, una grieta en su máscara de santa que solo yo pude notar, antes de que volviera a su papel de mártir incomprendida. Les dije a mis padres que si ella estaba tan segura, una prueba no debería ser más que un trámite administrativo que nos daría paz a todos. La tensión en el comedor era tan densa que podías sentir el peso del aire en los pulmones, era ese tipo de incomodidad que te hace querer desaparecer. Sofía intentó una última jugada diciendo que el estrés de la prueba podría afectar su salud, buscando que mi madre interviniera para proteger al bebé. Mi madre, por supuesto, mordió el anzuelo y empezó a sermonearme sobre las prioridades de un hombre, pero yo simplemente me limité a sentir y a repetir que la cita seguía en pie. Ver a Sofía frustrada porque sus herramientas habituales de manipulación no estaban funcionando conmigo fue una pequeña victoria silenciosa en medio del desastre. Ella pensaba que mi familia era su escudo personal, pero no contó con que yo ya no estaba jugando bajo sus reglas. Al final de la noche, el regreso a casa fue un desierto de palabras donde solo se escuchaba el motor del auto y su respiración agitada. Ella se negó a mirarme, manteniendo su vista fija en la ventana como si estuviera procesando una traición de proporciones bíblicas. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente liberado al ver que su poder sobre mi entorno empezaba a resquebrajarse ante la simple insistencia en la verdad. La cena que debía ser mi rendición se convirtió en la confirmación de que ella no se detendría ante nada para evitar ese laboratorio. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero la cita para la toma de muestras seguía programada para el día siguiente y nada iba a moverme de ahí. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, nadie llama a su suegra para quejarse de un examen de ADN a menos que sepa perfectamente que el resultado la va a dejar en la calle. Es la táctica más vieja del mundo, usar el afecto de los padres del novio como chaleco antibalas. Respuesta de OP, es exactamente lo que hizo. Sofía siempre ha sabido que mi madre es mi punto débil y la ha usado como su escudo personal durante meses. Mi madre todavía vive bajo la ilusión de que ella es una santa incapaz de romper un plato, y Sofía lo explota al máximo. Usuario Anónimo 2 dice, el amor real no necesita microscopios, es, oficialmente, el eslogan de todas las personas que saben que su árbol genealógico tiene más ramas de las que admiten. Si escuchas eso, corre por tu vida y no mires atrás. Respuesta de OP, esa frase me dolió pero también me dio la confirmación que me faltaba para no dar marcha atrás. Es increíble cómo las frases más bonitas suelen ser las que ocultan las verdades más feas y retorcidas. Actualización 2.
Han pasado 3 días desde la fatídica cena familiar y el aire en nuestra convivencia se ha vuelto irrespirable, cargado de un resentimiento que ella ya ni intenta ocultar. Todo marchaba según mi plan de resistencia hasta que llegó la mañana de la prueba y, justo en la entrada del laboratorio, Sofía decidió ejecutar su maniobra más desesperada. Con una mano en la frente y un gemido digno de una actriz de teatro clásico, fingió un desmayo dramático que la dejó tendida en el suelo justo frente a la puerta de cristal. Yo, que meses atrás me habría lanzado a sus pies en un ataque de pánico, me quedé de pie observando la escena con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. En lugar de cargarla y pedir perdón, me agaché y le sugerí con voz calmada que la llevaría directamente a urgencias para un chequeo de emergencia donde harían análisis completos, incluyendo el ADN. Al ver que mi respuesta no era el habitual despliegue de culpa y mimos, Sofía experimentó una recuperación milagrosa que desafía cualquier lógica médica. Se levantó en cuestión de segundos, sacudiéndose el polvo del vestido y alegando que solo había sido una baja de presión provocada por el disgusto de mi desconfianza. Entramos al laboratorio bajo su mirada de odio puro, mientras ella murmuraba que este era el punto de no retorno para nuestra relación y nuestra confianza mutua. Yo simplemente me registré en la recepción, ignorando sus intentos de iniciar una discusión pública que me hiciera quedar como el villano frente a las enfermeras. Nos tomaron las muestras en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido metálico de los instrumentos y los suspiros de mártir que ella lanzaba cada 3 segundos. El efecto inmediato de la prueba fue que Sofía me aplicó su castigo favorito, el silencio total durante todo el trayecto de regreso a casa. No me dirigió la palabra ni siquiera para pedirme que me detuviera por agua, manteniendo una pose de dignidad herida que antes me habría destrozado el alma. Sin embargo, yo aproveché ese silencio absoluto para hacer algo que nunca me había atrevido a hacer por respeto a su supuesta privacidad laboral. Recordé que ella siempre dejaba sus facturas telefónicas viejas en un cajón del escritorio, esas que ella decía que eran confidenciales por la naturaleza de su trabajo creativo. Con la excusa de buscar unos papeles del seguro, empecé a revisar los registros detallados de los últimos 3 meses mientras ella se encerraba en la habitación a llorar dramáticamente. Lo que encontré no fue precisamente una lista de clientes o proveedores de fotografía, sino un patrón de llamadas recurrentes a un número que no estaba en sus contactos. Eran llamadas largas, de media hora o más, realizadas sistemáticamente a las 3 de la mañana en las noches que ella decía que tenía insomnio creativo. Ver esos registros me dio una sacudida de realidad mucho más fuerte que cualquier desmayo fingido en la puerta de un laboratorio. Los puntos empezaban a unirse con una velocidad aterradora, formando una imagen de su vida que yo me había negado a ver por puro miedo a la verdad. Ella seguía en la habitación, probablemente esperando que yo fuera a rogarle que me hablara, ignorando que yo estaba en el estudio descubriendo los restos de su naufragio moral. Mientras guardaba las facturas en su lugar, sentí que la persona con la que vivía era una completa desconocida que había construido un decorado a mi medida. No había tristeza en mi descubrimiento, solo una especie de alivio cínico al confirmar que mi intuición no me estaba traicionando esta vez. Sofía salió de la habitación horas después, con los ojos rojos y una actitud de «te perdono pero no olvido», esperando que yo volviera a ser el Mateo de siempre. Yo le sonreí con una cortesía vacía, sabiendo que el número de las 3 de la mañana era la pieza del rompecabezas que terminaría de hundirla. El laboratorio nos entregaría los resultados en unos días, y yo ya no tenía ninguna duda de que el error genético tenía nombre, apellido y un horario de llamadas nocturnas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el sistema de salud de Sofía es como el de un personaje de videojuego, se desmaya cuando la lógica la acorrala y se cura mágicamente en cuanto mencionas la palabra urgencias. Es una habilidad impresionante para manipular la presión arterial a voluntad. Respuesta de OP, es fascinante, de verdad. Parece que el aire de hospital es su kriptonita personal, pero solo cuando implica que un médico de verdad la examine sin su guión de por medio. Su cuerpo solo falla cuando la verdad está a punto de salir a la luz. Usuario anónimo 2 dice, esas llamadas a las 3 de la mañana no son para hablar de la apertura del diafragma en la fotografía, te lo aseguro. Apuesto lo que sea a que el dueño de ese número es un viejo amigo o un instructor de yoga muy dedicado. Respuesta de OP, lo sospeché desde que vi la primera hoja, pero verlo impreso te da una frialdad distinta. Siento que los puntos se están uniendo mucho más rápido de lo que ella puede borrarlos con sus escenas de llanto. Actualización 3. Han pasado 5 días de una tensa calma y el sobre del laboratorio finalmente llegó a la casa esta mañana, reposando sobre la mesa de la entrada como una granada sin seguro. Todo iba relativamente bien hasta que Sofía se dio cuenta de su presencia e intentó interceptarlo con una maniobra de distracción que consistió en derramar su café accidentalmente sobre mis piernas. Al ver que yo no soltaba el sobre a pesar del líquido caliente, cambió de estrategia y me propuso algo que rozaba lo delirante, quemar el sobre juntos sin abrirlo. Según ella, ese acto de piromanía doméstica sería la prueba definitiva de que nuestro vínculo espiritual era más fuerte que cualquier papel o dictamen de la ciencia. Me dio la impresión de que estaba aterrada,
aunque sus labios seguían escupiendo promesas de una victoria moral sobre la desconfianza. Me quedé mirando el sobre y luego a ella, quien sostenía un encendedor con una mano temblorosa y una mirada que suplicaba que yo volviera a ser el idiota de siempre. Le dije, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que si nuestro vínculo era tan indestructible como ella decía, la ciencia no debería ser una amenaza, sino una confirmación. Sofía, al ver que su misticismo de pacotilla no surtía efecto, estalló en un ataque de furia y me acusó de haber contaminado su proceso sagrado de maternidad. Lloró de nuevo, esta vez con una intensidad que buscaba que yo sintiera que estaba asesinando algo hermoso con mi insistencia en la realidad. Mientras ella gritaba que yo era un monstruo sin alma, yo abrí el sobre con una parsimonia que parecía sacarla de sus casillas. El boomerang de su propio juego psicológico la estaba golpeando con una fuerza que ella nunca previó cuando me lanzó aquella pregunta hipotética hace semanas. Ella fue quien me dio la semilla de la duda, y ahora esa misma duda era el escudo que me impedía acercarme a consolarla en su supuesta agonía. Mientras desplegaba el papel, ella se quedó en silencio, conteniendo la respiración, con los ojos clavados en mis reacciones como quien espera el veredicto de un juez. No hubo más discursos sobre el amor incondicional ni sobre la energía del universo, solo quedó el crujido del papel en mis manos. Yo sentía que ella vivía en un mundo donde lo que no se ve o se quema simplemente deja de existir, y mi negativa a jugar ese juego la estaba desarmando por completo. La lógica de Sofía la estaba enterrando sola, párrafo tras párrafo, gesto tras gesto, en un despliegue de autosabotaje que ya no podía ser ignorado. Sus pruebas de amor siempre habían sido trampas diseñadas para que yo cerrara los ojos, pero el sobreabierto funcionaba como un foco de estadio iluminando su escenario de cartón. Me miró con una mezcla de odio y desesperación, intentando arrebatarme el papel una última vez antes de que mis ojos llegaran a la línea final. Yo me aparté con un movimiento seco, sintiendo que por fin estaba viendo la verdadera cara de la mujer con la que compartí mi cama y mis ahorros. La verdad estaba ahí, impresa en tinta negra y papel membretado, esperando ser leída en voz alta. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio cree que la realidad desaparece si quemas el papel? Es como si pensara que vive en una película de fantasía donde el ADN se borra con un hechizo de fuego. Esa táctica de victoria espiritual es el último refugio de quien sabe que la ciencia lo va a destruir. Respuesta de OP, exactamente, ella vive en un mundo donde lo que no se ve, no existe, y cree que yo soy el público cautivo de su magia. Pero el fuego no borra la genética, solo el rastro de la mentira que ella misma construyó. Usuario anónimo 2 dice, ese vínculo más fuerte que el papel es la frase más tóxica que he escuchado en mucho tiempo. Básicamente te está diciendo que ignores la realidad para mantener viva una fantasía que solo la beneficia a ella. Respuesta de OP, lo sé, es la trampa definitiva, si abres el sobre, eres el malo, si lo quemas, eres el tonto. Sus pruebas de amor siempre fueron mecanismos para que yo no viera la verdad que ahora tengo en las manos. Actualización 4. El resultado del laboratorio fue tan contundente como el silencio que inundó la sala después de que terminé de leer el papel en voz alta, probabilidad de paternidad 0%. El boomerang de su propia estrategia de bluff terminó por destruirla por completo. Si ella no me hubiera desafiado con aquella pregunta de ¿qué pasaría si no fuesen tuyos?, yo probablemente me habría sentido demasiado culpable para seguir adelante con la prueba. Ella, al verse acorralada por la cifra matemática, intentó una última maniobra que rozaba lo absurdo, afirmó que el laboratorio seguramente se había equivocado porque ella sentía en su alma que yo era el padre. Fue una justificación tan mística como ridícula, un intento desesperado de invalidar la genética con sentimientos que ya no tenían ningún valor para mí. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera de la casa en ese mismo instante, sin más dramas ni más discursos existenciales. Su reacción inmediata no fue de tristeza ni de arrepentimiento, sino de una indignación feroz porque yo estaba eligiendo un pedazo de papel por encima de sus sentimientos. Mientras empacaba sus maletas de forma atropellada, me gritó que yo nunca la había amado de verdad si permitía que la biología dictara nuestro destino. Yo solo la observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y asco al ver cómo intentaba manipularme incluso en el momento de su caída final. La justicia poética llegó de la forma menos esperada cuando su madre, la misma que me había llamado paranoico durante la cena, me contactó días después. Se había enterado de la verdad, y con una voz cargada de vergüenza, me pidió disculpas por haber defendido a su hija a ciegas y por haberme juzgado tan duramente. Sofía no tardó mucho en encontrar un nuevo refugio, mudándose casi de inmediato con el dueño del número desconocido de las 3 de la mañana. Resultó ser un antiguo novio de su ciudad natal, alguien que ella siempre mantuvo en la reserva como un plan B por si su plan A, yo, empezaba a hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, el karma hizo su trabajo rápidamente, ya que me enteré por amigos comunes de que él tampoco quiere hacerse cargo del bebé. Al parecer, Sofía intentó aplicarle la misma prueba del amor incondicional y él, al no ser tan ingenuo como yo lo fui una vez, decidió que no estaba dispuesto a financiar una mentira ajena.
Ella terminó sola en un departamento alquilado, enfrentando las consecuencias de una red de mentiras que ella misma tejió con demasiada confianza. Yo perdí lo que creía que era una familia, pero en realidad gané una libertad que no tiene precio y un detector de mentiras interno que ya no falla. Hoy, varios meses después de aquel día en el laboratorio, me enteré de que Sofía está intentando demandar al laboratorio por daños emocionales, alegando que la prueba destruyó su vida. Es la prueba final de que su necesidad de tener la razón y de ser la víctima es lo único que no ha abortado en todo este proceso. Yo, por mi parte, sigo soltero y disfrutando de mi propia compañía, sin tener que adivinar cada mañana qué parte de mi vida es un guión y qué parte es verdad. Duermo con la paz de quien ya no acepta acertijos como señales de amor y con la certeza de que, a veces, un error genético es la mejor noticia que te pueden dar.